Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. En junio del año 2001, un joven profesor australiano despertó en medio de la noche víctima de un shock anafiláctico. Los médicos estaban completamente sorprendidos por este curioso caso, el que de alguna forma comenzó a resolverse cuando, al otro lado del mundo, pacientes que estaban siendo tratados con un nuevo medicamento contra el cáncer comenzaron a sufrir graves reacciones alérgicas. La respuesta a ambos casos es una historia que para algunos puede ser perfectamente una historia de terror. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurin Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro El Bebo Jorquera, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez y Bernardo Pollack. Una noche de junio del año 2001, Peter Moore, un profesor de colegio de 25 años, fue junto con su novia a comer a la casa de un vecino. Vivían en un tranquilo suburbio costero al norte de Sydney, en Australia, y pasaron la velada comiendo costillas de cerdo, tomando cerveza y escuchando música. Luego de un par de horas, Peter y su novia se fueron a casa, felices por la entretenida noche. Pero algo no andaba bien. Luego de dormirse y pasadas un par de horas, Peter despertó presa del pánico. Tenía la garganta cerrada, su torso estaba cubierto de unas enormes ronchas rojas y tenía una intensa comezón. Asustada, su novia llamó al vecino y entre los dos transportaron a Peter en un bote para llevarlo a una zona desde donde una ambulancia los podría recoger. A esa altura, Peter apenas podía respirar. Se sentaron en un muro de piedra que separaba la playa de la calle y a los pocos minutos llegó la ambulancia. Al llegar al hospital, los médicos le diagnosticaron una reacción anafiláctica, un grave caso de reacción alérgica que a veces las personas experimentan con algunos alimentos o medicamentos. Las alergias corresponden a una respuesta inmune hipersensible a sustancias que se encuentran en el ambiente y que no suponen un peligro biológico, como el polen de algunas plantas o el maní, y se sabe que hay factores tanto genéticos como ambientales involucrados en su aparición. También se sabe que la exposición temprana a esas sustancias puede evitar que se desarrolle una alergia en el futuro, pero los investigadores del área reconocen que se trata de uno de los aspectos más oscuros de la inmunología. Una cosa interesante de las alergias es que éstas se detonan luego de la segunda exposición a un agente desencadenante. Por ejemplo, si alguien desarrolla una reacción alérgica al veneno de las abejas, la primera vez que lo pique una abeja no pasará nada. Silenciosamente, sin embargo, su sistema inmune generará un tipo especial de anticuerpos llamados inmunoglobulinas de tipo E o IgE y que median las reacciones alérgicas. Esos anticuerpos, que son diferentes a los que nuestro cuerpo fabrica para defendernos de una infección, por ejemplo, reconocerán de manera específica al veneno de las abejas. Si más adelante una abeja pica a esa persona, esta vez el veneno será reconocido por las inmunoglobulinas de tipo E producidas luego de la primera exposición. Esos anticuerpos se unirán específicamente al veneno de la abeja y juntos activarán a células del sistema inmune que liberarán histamina, una molécula que causa, entre otras cosas, la contracción de la musculatura lisa bronquial, la caída de la presión arterial, urticaria y congestión de las mucosas respiratorias. Todo esto ocurre usualmente muy rápido.
Alguien con alergia al maní experimentará los síntomas segundos o minutos después de comerlo, lo mismo con el veneno de las abejas. Las reacciones anafilácticas, por otro lado, corresponden a una respuesta alérgica similar a la descrita, pero extremadamente violenta y de hecho pueden causar la muerte de una persona en cosa de minutos si no recibe atención médica oportuna. En el caso de Peter, los médicos lo trataron con adrenalina, antihistamínicos y esteroides, tratamiento que rápidamente permitió que fuera dado de alta. El análisis del caso, sin embargo, dejó atónitos a los médicos. Por un lado, las reacciones anafilácticas ocurren minutos después de la exposición al agente desencadenante, pero a Peter lo afectó en medio de la noche, durmiendo y varias horas después de su última comida. Y por otro lado, Peter no parecía tener el tipo de historial médico que diera cuenta de un shock anafiláctico. Todo lo que había comido o bebido en las 24 horas anteriores eran cosas que usualmente ingería, y tampoco había tomado medicamentos de ningún tipo, por lo que en ningún caso se trataba de su segunda exposición hacia lo que fuera que había causado el cuadro. Peter se recuperó y todo pareció volver a la normalidad, pero unos meses después la pesadilla se repitió. Esta vez Peter había comido tallarines con albóndigas y en noviembre de ese año hubo un tercer episodio luego de comer nachos con carne. En cada ocasión, Peter tuvo que ser hospitalizado y tratado por un shock anafiláctico. La peor parte es que nadie tenía ni la más mínima idea de qué era lo que estaba pasando con él. Lo único que pudieron concluir es que tal vez había desarrollado algún tipo de alergia a un aditivo usado en la carne, tal vez uno nuevo que antes no era usado por la industria. En ausencia de una respuesta clara y para evitar problemas, Peter decidió cortar por lo sano y dejó de comer carne. Pasaron 6 años desde el último incidente y un día del año 2007, Peter estaba conversando con otro de sus vecinos cuando descubrió que éste también había experimentado síntomas similares luego de comer carne. Esa conversación casual hizo que Peter sospechara que algo muy raro estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que dos personas cuya única cosa en común era ser vecinos hayan experimentado cuadros tan similares y sorpresivos? ¿Podría haber un vínculo entre ambos? Peter decidió entonces consultar su caso con la doctora Cheryl Van Noonen, una inmunóloga que trabajaba en el Hospital Real de la Costa Norte de Sydney. En ese momento, Peter descubrió que la doctora Van Noonen había tratado unos 20 casos similares en los últimos años y todos tenían elementos en común: una grave reacción anafiláctica luego de comer carne de vaca o cerdo en personas que vivían en la costa norte de Australia y que jamás habían tenido problemas comiendo carne. Para la doctora Van Noonen estaba claro que estos pacientes, de alguna forma misteriosa, se habían vuelto repentinamente alérgicos a la carne de vaca o cerdo, pero esa idea no era muy aceptada por sus colegas. Si bien las alergias alimenticias no son raras, sí es raro que personas que toda su vida habían comido carne de vaca o cerdo de un momento a otro podían morir luego de comerse una hamburguesa. Este misterio solo fue resuelto cuando, al otro lado del mundo, comenzó a pasar algo extremadamente raro con un nuevo y revolucionario tratamiento contra el cáncer, conocido como cetuximab. Para entender bien esta historia, nos tenemos que remontar a la década de 1970. El 7 de agosto de 1975, los investigadores Georgi Köhler y César Milstein publicaron en la revista Nature los resultados de sus investigaciones relacionadas con la producción masiva de un determinado tipo de anticuerpo. Cuando un virus nos infecta, el sistema inmune reacciona y, entre otras cosas, produce unas moléculas de naturaleza proteica llamadas anticuerpos, particularmente los de una clase llamada inmunoglobulinas de tipo G, o IgG, que son diferentes a las inmunoglobulinas de tipo E que están involucradas en las reacciones alérgicas. Las inmunoglobulinas de tipo G son moléculas muy complejas que tienen la propiedad de reconocer a las estructuras del virus, y de esta forma lo marcan para su destrucción por parte del sistema inmune. Una cosa relevante de esto es que frente a una infección con un tipo de virus, el sistema inmune producirá muchos tipos distintos de anticuerpo, cada uno de ellos reconociendo una zona específica del virus. Otra cosa interesante de esto es que cada tipo de anticuerpo es producido por un linfocito B específico. Así, un linfocito 1 producirá el anticuerpo 1,
el linfocito 2, el anticuerpo 2 y así sucesivamente. Cada linfocito, además, se puede dividir, aumentando su población. Así, el linfocito 1 puede dar lugar a centenares de linfocitos 1, llamados clones, y cada uno de ellos producirá exclusivamente el anticuerpo 1. La mezcla de todos los anticuerpos producidos por todos los tipos de linfocitos recibe el nombre de suero policlonal, anticuerpos derivados de muchos clones diferentes de linfocitos. Durante mucho tiempo, los biólogos moleculares e inmunólogos estuvieron buscando la forma de poder producir en el laboratorio grandes cantidades de un tipo específico de anticuerpo, no la mezcla policlonal. Un anticuerpo específico podría funcionar, por ejemplo, como un interruptor y activar o desactivar una proteína en particular. Esos anticuerpos son llamados monoclonales porque provienen de un único clon del linfocito B. El problema es que los linfocitos B no viven mucho tiempo y por lo tanto la producción del anticuerpo es solo por tiempo limitado. George Kohler y César Milstein habían tratado de resolver esto de manera muy elegante. Para su experimento, inyectaban en un ratón una proteína ajena a él. Eso generaba una respuesta inmune en contra de esa proteína y el ratón producía muchos anticuerpos diferentes a partir de distintos linfocitos B. Luego, los investigadores aislaban el vaso del ratón y desde ahí los linfocitos B, los que de manera individual eran fusionados con un tipo de célula cancerígena llamada célula mieloide. Las células mieloides, evidentemente, no producen anticuerpos, pero son inmortales y pueden crecer indefinidamente en el laboratorio. Los linfocitos B, por otro lado, producen anticuerpos, pero mueren rápidamente. Al fusionar las dos células, George Kohler y César Milstein obtuvieron algo que ellos llamaron hibridoma, una célula que crece indefinidamente en el laboratorio y que además produce un tipo específico de anticuerpo, una máquina biológica para producir anticuerpos de un solo tipo, anticuerpos monoclonales. Por este descubrimiento, George Kohler y César Milstein fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1984, mientras trabajaban en el Reino Unido, premio que además compartieron con Niels Jerne, quien había formulado algunas importantes observaciones sobre el funcionamiento del sistema inmune. De los tres investigadores, el nombre más cercano es el de César Milstein, un químico argentino especializado en biología molecular y que trabajó parte importante de su vida en la Universidad de Cambridge y en el Medical Research Council en el Reino Unido. En enero de este año, el gobierno argentino decretó que el 2021 sería un año dedicado a honrar la memoria de César Milstein, que murió el año 2002 y cuyo revolucionario desarrollo nunca fue patentado para permitir que los anticuerpos monoclonales pudieran convertirse en una alternativa terapéutica valiosa en los años venideros. A fines de la década de 1980, los anticuerpos monoclonales fueron perfeccionados para evitar parte importante de sus efectos adversos, los que se relacionaban con el hecho de que eran anticuerpos de ratón, lo que hacía que el sistema inmune humano los reconociera como extraños y los atacara. Hoy están disponibles varios anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer, que funcionan inhibiendo algún aspecto específico del crecimiento de los tumores. El cetuximab es justamente uno de esos anticuerpos monoclonales y actúa interfiriendo en una ruta de señalización que hace que las células se dividan. Es una vía particularmente relevante en ciertos tipos de cáncer, como el de colon, donde la proliferación del tumor depende justamente de la vía que es inhibida por el cetuximab. Si bien este tratamiento solo reduce la velocidad de crecimiento de los tumores, es un gran complemento para tratamientos con radio y quimioterapia, y a inicios de la década del 2000 mostró muy buenos resultados en los ensayos clínicos, con menos de un 3% de reacciones de hipersensibilidad al tratamiento. La droga fue aprobada el año 2004, tanto por la FDA en Estados Unidos como por la Agencia Europea de Medicamentos, y se usa como una inyección intravenosa una vez por semana. A pesar de los buenos resultados en los ensayos clínicos, el año 2006 en Estados Unidos se reportaron casos muy frecuentes de reacciones adversas graves a este medicamento, en forma de shock anafiláctico, las que incluso causaron la muerte de algunos pacientes. Lo extraño era que todos los casos de efectos adversos graves habían sido reportados en la costa atlántica de Estados Unidos,
mientras que al otro lado del país, la droga no parecía tener esos problemas. ¿Cómo es posible que los efectos adversos graves de una droga sean tan específicos desde el punto de vista geográfico? Los investigadores a cargo del desarrollo de la droga recibieron las noticias de los efectos adversos con gran sorpresa y no lograban explicar cómo era posible que en lugares como Carolina del Norte, hasta 1 de cada 4 pacientes desarrollara una respuesta de hipersensibilidad a la droga, mientras que en Seattle era menos del 1% de los pacientes. En ese momento, los investigadores buscaron la ayuda de un experto en inmunología. A la vuelta de esta pausa, les contaré qué fue lo que descubrieron los inmunólogos y cómo finalmente ese descubrimiento se convirtió en lo que perfectamente puede ser para algunos una historia de terror. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Merck, una compañía global dedicada a las ciencias de la vida. El agua es un recurso escaso y por tal motivo, cuidarlo y garantizar su calidad es una prioridad compartida. Supelco, una marca de Merck, es líder en sistemas rápidos para análisis químicos de aguas y cuenta con los estándares más altos de calidad para todas las industrias. Para más información, consultas y comentarios, pueden pinchar los enlaces que estarán disponibles en la descripción de este episodio. Merck, mentes curiosas dedicadas al progreso humano. El año 2006, el doctor Thomas Platts Mills, director de la División de Alergia e Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, recibió un llamado telefónico de un colega oncólogo. Este le contó la historia de los pacientes que desarrollaban shocks anafilácticos luego del tratamiento con cetuximab y le pidió a Platts Mills que los ayudara. Había 2 elementos que eran profundamente llamativos de este caso. El primero es que los pacientes desarrollaban la violenta respuesta alérgica a la droga incluso después del primer tratamiento. Eso sugería que en la sangre de estos pacientes debía estar circulando desde antes algún tipo de inmunoglobulina de tipo E que reconociera de alguna forma la droga. Pero eso era imposible. Se trataba de una droga nueva y no habían tenido contacto con ella antes. El segundo elemento llamativo era la distribución geográfica de los casos. ¿Podrían estar vinculados ambos elementos? Platts Mills comenzó analizando la sangre de los pacientes, particularmente las muestras que estaban guardadas desde antes que comenzaran el tratamiento. Esas muestras eran clave y en ellas Platts Mills y su equipo encontraron anticuerpos del tipo inmunoglobulinas E que se unían al cetuximab in vitro. Eso quería decir que pacientes que jamás habían recibido la droga, de alguna forma, tenían en su sangre anticuerpos que eran capaces de reconocerla. Un análisis detallado de esos anticuerpos permitió demostrar que reconocían específicamente no a la porción proteica de la droga, el anticuerpo propiamente tal, sino que a un azúcar que iba unido al anticuerpo. Muchas proteínas, incluyendo a los anticuerpos, llevan unidos azúcares. En el caso del cetuximab, la droga lleva un tipo complejo de azúcar llamado galactosa alfa 1,3 galactosa, o alfa-gal, un tipo de azúcar derivado de los ratones que fabricaban el cetuximab y que de hecho producen todos los mamíferos, con la notable excepción de los primates, incluyendo a los seres humanos. Hace unos 28 millones de años, el ancestro de los primates que evolucionaron en África y que ya se habían separado del resto de los mamíferos, perdió la capacidad de sintetizar alfa-gal, algo que heredaron todos los grandes simios, incluidos los humanos. Eso quiere decir que las proteínas de los ratones llevan alfa-gal, mientras que los humanos no poseemos ese azúcar. Sin embargo, la alergia al alfa-gal no es algo común y evidentemente no ocurre por comer carne de vaca o cerdo, que tienen alfa-gal, ya que de lo contrario, todos seríamos alérgicos a esa carne. El gran misterio era ¿por qué los pacientes que experimentaban graves reacciones alérgicas al cetuximab tenían anticuerpos contra el alfa-gal? Era evidentemente que de alguna forma no relacionada con el tratamiento habían generado esos anticuerpos previamente. ¿Pero cómo? En ese punto, la distribución geográfica de los casos tomó relevancia. Tal vez algún parásito u hongo presente solo en el sudeste de Estados Unidos
había contribuido de alguna forma a generar la sensibilidad al alfagal. Esas hipótesis, sin embargo, fueron abandonadas cuando un miembro del laboratorio de Platts-Mills comentó que la distribución geográfica de los efectos adversos al cetuximab era similar a la de la fiebre de las montañas rocosas, una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de una garrapata muy especial, la Amblyomma americanum, conocida como la garrapata estrella solitaria. Las garrapatas son parásitos que viven en la superficie de otros organismos y que además son hematófagos, se alimentan de la sangre del animal al cual se adhieren. El año 2007, Platts-Mills comenzó a notar un aumento de las consultas de pacientes que acudían a la clínica de alergias quejándose de extraños malestares luego de comer carne, incluyendo picazón, salpullido, dolor de estómago y, en los casos más graves, shock anafiláctico. Eran usualmente hombres entre 25 y 55 años, cazadores o fanáticos de la vida al aire libre y de las caminatas por el bosque. Y claro, todos vivían en el sudeste de Estados Unidos, el hogar de las garrapatas estrella solitaria. En Australia, la inmunóloga Cheryl Van Nuenen unió los cabos. Ella tenía claro que sus pacientes habían desarrollado alergia a la carne, pero no tenía clara la identidad molecular del alérgeno. Los resultados de Platts-Mills con respecto al alfagal le permitieron analizar la sangre de sus pacientes y, claro, todos tenían anticuerpos contra ese azúcar. Y claro, así como en el sudeste de Estados Unidos el principal sospechoso de causar la alergia era la picadura de la garrapata estrella solitaria, en Australia también había un sospechoso, la garrapata Ixodes holociclus, que vive en la zona norte de Sydney. El gran problema es que toda esta idea de que la picadura de una garrapata puede desencadenar alergia a la carne era solo una hipótesis. Por un lado, no se había propuesto ningún mecanismo que permitiera explicar cómo la picadura de una garrapata podía causar una respuesta inmune contra el alfagal, pero por otro lado, no parecía muy razonable indagar al respecto hasta no tener la certeza del vínculo causal entre la picadura de la garrapata y la alergia a la carne. Y claro, el experimento más obvio, hacer que alguien fuera picado intencionalmente por una garrapata para ver si desarrollaba alergia a la carne, no parecía un experimento que entusiasmara a muchos voluntarios. Ahí el azar hizo lo suyo. En agosto del año 2007, el Dr. Platts-Mills salió a una excursión por las montañas y al volver a su casa descubrió cientos de larvas de garrapatas alimentándose en sus tobillos. Las removió con cuidado y se olvidó del asunto, en parte porque desde el año 2005 que no comía carne roja. Sin embargo, meses después y estando en Europa, una noche comió chuletas de cordero. A las pocas horas estaba en su habitación del hotel, lleno de ronchas, con una gran comezón y revolcándose de dolor de estómago. Pero a pesar de eso, Platts-Mills se estaba riendo. Había encontrado evidencia que vinculaba las garrapatas con su repentina alergia a la carne. 6 años después, el 2013, Platts-Mills fue nuevamente mordido por una garrapata. Esta vez estaba monitoreando sus niveles de anticuerpos contra alfagal y pudo determinar que luego de la picadura los niveles subieron más de 10 veces. Era la prueba definitiva. La picadura de la garrapata inducía la producción de anticuerpos contra el alfagal, lo que se traducía en alergia a la carne de mamífero y, claro, en alergia al cetuximab. Por fin se había determinado cuál era el mecanismo molecular que inducía el desarrollo de la alergia a la carne, pero seguía siendo una alergia tremendamente poco convencional. Una de las cosas más curiosas de esta alergia es que puede surgir luego de toda una vida comiendo carne sin problemas. Y eso es curioso porque las alergias a alimentos como el maní surgen desde un inicio en la vida, y los niños que son alérgicos al maní nunca lo toleran. Pero en la alergia a la carne, la garrapata parece romper una tolerancia ya establecida, haciendo que el sistema inmune ataque lo que antes había ignorado. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte creen que se trata de una combinación de factores y tal vez durante el proceso de la picadura, la garrapata introduce en la herida el alfagal, junto con una compleja mezcla de proteínas que son parte de su saliva. Esa mezcla actuaría como una suerte de vacuna y de alguna forma el sistema inmune, a partir de esa exposición al alfagal, podría generar una reacción alérgica. Una vez sensibilizadas, algunas víctimas descubren que ya no pueden tolerar la carne de vaca, cerdo, cordero o incluso la leche o la mantequilla, alimentos que tienen cantidades muy pequeñas de alfagal.
Varios factores también pueden afectar a la gravedad de la reacción alérgica. Por ejemplo, la carne a la parrilla es menos alergénica que otros métodos de preparación que conservan más de su grasa. De hecho, la carne con un mayor contenido de grasa contiene también más alfagal y logra que cruce la barrera intestinal de una persona de manera más eficiente, lo que desencadena una reacción inmune más fuerte que un corte más magro. Un estudio de pacientes alemanes también encontró que el consumo concomitante de carne y alcohol, algo que digamos es bastante común, puede inducir una reacción alérgica más rápida y fuerte, lo mismo que el ejercicio. Ambas acciones hacen que el intestino sea más permeable, exponiendo el sistema inmune a más alfagal. La gran pregunta sin respuesta es por qué la alergia a la carne está en aumento hoy. Se estima que por lo menos 5.000 casos se han diagnosticado solo en Estados Unidos en los últimos años y muchos más permanecen probablemente sin diagnosticar. En algunas regiones con muchas garrapatas, se estima que la prevalencia de la alergia a la carne es de al menos el 1% de la población. Pero las garrapatas no son nuevas. Tampoco lo es el consumo de carne. ¿Por qué este problema aparece de manera tan repentina para tantos? Una posible explicación es que las garrapatas, de alguna forma, han cambiado. Tal vez han adquirido un patógeno que aún no entendemos y esta infección está causando la alergia. O tal vez los cambios en el microbioma de las garrapatas, esa colección de bacterias que todos los organismos llevamos encima, de alguna forma ha hecho que sus picaduras sean ahora más alergénicas. Esta idea es plausible y podría explicar muy bien cómo un arácnido que ha existido durante mucho tiempo podría comenzar a causar un nuevo conjunto de complicaciones. Los científicos han debatido durante mucho tiempo dónde se origina el alfagal en la garrapata. ¿Proviene de la sangre que una garrapata extrae de otros mamíferos y luego regurgita mientras se alimenta de las personas? ¿O proviene de la propia garrapata? ¿O de las bacterias que viven en la garrapata? Como sea, el aumento en el diagnóstico de la alergia al alfagal es un completo misterio. Tal vez ahora las garrapatas pican más a las personas por diferentes razones, desde cambios en su hábitat a cambios en el comportamiento de los humanos o de los animales en los que las garrapatas se alimentan. Después de haber sido instalados en la época colonial, los bosques en la parte sudeste de Estados Unidos han vuelto a crecer. Con esto abundan los ciervos y los pavos silvestres, animales que son el alimento favorito de las garrapatas. Los grandes depredadores además están ausentes y el aumento de las enfermedades transmitidas por garrapatas generalmente se ha relacionado con la disminución o ausencia de depredadores que comen a los animales de los que se alimentan las garrapatas. Y a esta compleja ecuación hay que agregar otro misterio porque no es el único caso de una alergia alimentaria curiosa y reciente. En 1994 se describió lo que se conoce como el síndrome cerdo-gato, una alergia alimenticia a la carne de cerdo que se produce cuando las personas que tienen gatos, usualmente más de uno, generan anticuerpos contra una proteína de los gatos que es muy similar a otra presente en los cerdos. La afección es muy poco conocida y probablemente mucho menos frecuente que la detonada por la picadura de las garrapatas. Todo este asunto de las alergias, llamémoslas exóticas, es muy interesante y podría vincularse con un hecho más generalizado. Desde al menos finales del siglo XX hemos estado viviendo en medio de lo que a menudo se llama la epidemia de las alergias, una era que ha visto un aumento en la prevalencia y la gravedad de las alergias alimenticias en general, y antes de eso, un aumento en la prevalencia de las alergias respiratorias y el asma. Las fuerzas que impulsan esta tendencia pueden ayudar a explicar la alergia a la carne también. Una posible explicación es que desarrollamos más alergias ahora porque nuestros sistemas inmunes se han vuelto más sensibles por falta de entrenamiento. Estamos expuestos a menos alérgenos, particularmente aquellos que no son peligrosos, y por lo tanto, nuestro sistema inmune no aprende a distinguir muy bien lo que es peligroso de lo que es inocuo. Los medios de comunicación han llamado a esta explicación la hipótesis de la higiene, lo cual es algo desafortunado y engañoso. La higiene personal tiene poco que ver con la cuestión de las alergias. Un término más preciso sería la hipótesis de la privación microbiana, la hipótesis del microbioma que desaparece o incluso la hipótesis de los viejos amigos, esta implicancia de que hemos perdido el contacto con estos organismos inocuos con los que en algún momento tuvimos contacto. Como sea que se llame, la idea es que la creciente marea de enfermedades alérgicas
proviene de cambios en el tipo y cantidad de microorganismos que encontramos en nuestro entorno, particularmente en nuestra vida temprana y nuestra obsesión por los espacios asépticos, como si los niños vivieran parte importante de su vida dentro de un hospital. Estudios realizados en los últimos 20 años apoyan esta idea, y por ejemplo, niños que crecen en zonas rurales y en granjas tienen menos probabilidades de producir alergias respiratorias, asma y eczema comparados con niños que crecen en zonas similares o en ciudades. La abundante estimulación microbiana del entorno agrícola, proponen los investigadores, permite que el sistema inmune sintonice de manera fina lo que es peligroso de lo que no es peligroso, algo así como imitar las condiciones premodernas que nuestros ancestros habían enfrentado, lo que permite que el sistema inmune se prepare de mejor forma. En ese sentido, tal vez la pregunta más interesante al respecto sea esta. Si una garrapata de la estrella solitaria muerde a un niño criado en una granja, ¿es menos probable que desarrolle una alergia al alfagal en comparación con niños criados en un centro urbano? Dicho de otra manera, si una garrapata hubiera mordido a alguien hace 150 años, cuando el mundo entero era más como un establo, ¿sería esa persona más o menos propensa a desarrollar una alergia alimentaria que alguien que vive en Santiago, Buenos Aires, Madrid o Ciudad de México? Hoy podemos encontrar más garrapatas que en tiempos pasados, pero también pueden estar interactuando con un sistema inmune que es más sensible que nunca a sus picaduras. La tormenta perfecta. La buena noticia es que a veces la alergia a la carne se desvanece por sí sola. Claro, siempre y cuando no los vuelva a morder una garrapata. Un paciente afectado por alergia a la carne pudo luego de un año introducir pequeñas cantidades de carne magra en su dieta. Y claro, cuando luego de varias horas su cuerpo pareció tolerar bien esa carne, ese paciente celebró comiéndose un bistec. En varias regiones del mundo no hay garrapatas como las descritas para la alergia a la carne en Australia, Europa o Estados Unidos, pero el cambio climático nos podría dar algunas sorpresas. A ver cómo duermen mis amigos argentinos pensando que existe la posibilidad de que una garrapata los convierta de la noche a la mañana en vegetarianos. Me despido como siempre con mis agradecimientos a mis queridos Patreons, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Repol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola y Sergio Áñez. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden usar su mascarilla cubriendo boca y nariz, lávense las manos, ventilen muy bien todos los espacios, vacúnense en cuanto puedan y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.